6 aspectos que debes saber antes de realizar el cateterismo arterial umbilical. En este video hablaremos de algunas consideraciones técnicas que debemos tener en cuenta al momento de realizar el paso de un catéter arterial umbilical. Hablemos de las características de este catéter. El catéter debe tener una única luz. El material del catéter debe ser flexible pero firme para que no permita que se doble y así pueda seguir el trayecto vascular. Por otra parte, la capacidad de estos catéteres es pequeña. Debe ser radioopaco y la punta debe ser lisa y redondeada. Además, debe estar compuesto de material no trombogénico. Se debe tener en cuenta que este catéter se puede conectar a un transductor para el monitoreo de la presión arterial, de manera que cuando se ocluye el orificio va a cambiar el trazado de la presión registrada. La selección del tamaño del catéter está determinado por el peso, de manera que para pesos mayores a 1500 gramos el tamaño debe ser un calibre de 5 French, mientras que para un peso menor a 1500 gramos el tamaño recomendado del catéter es un calibre de 3.5 French. Debe buscarse una posición alta del catéter de arteria umbilical. En las guías de práctica clínica basadas en la evidencia del Colegio Americano del Tórax hablan de la recomendación de mantener una posición alta de este catéter. Se debe tener en cuenta que los catéteres en posición alta tienen menos complicaciones isquémicas y trombóticas y menor necesidad de reemplazo y reinserción. En algunas publicaciones se habla de que en caso de no tener éxito se puede mantener en una posición baja. Sin embargo, en la evidencia existe una revisión de Cochrane que indica que no hay evidencia que respalde el uso de catéteres en posición baja. Antes de continuar, hablemos sobre qué significa la posición alta. Esto quiere decir que el catéter se encuentra a nivel de las vértebras torácicas T6, T9, por encima del diafragma. Quiere decir que la punta del catéter debe estar por encima del origen de la arteria celíaca, que la encontramos a nivel de T12, de las arterias renales que se encuentran a nivel de L1 y de la arteria mesentérica superior que se encuentra entre T12 y L1. La posición baja del catéter hace referencia a que la punta del catéter se encuentra a nivel de las vértebras lumbares L3 y L4, es decir, por encima de la bifurcación aórtica que se encuentra a nivel de L4 y L5. Esto quiere decir que la punta del catéter está por debajo de las ramas aórticas principales que corresponden a las arterias mesentéricas y renales. Existen múltiples métodos sin una fórmula universalmente aceptada y sin una fórmula universal que se aplique a todos los neonatos. Existe un estudio de Lin y colaboradores que se realizó en el 2018 en donde se determinó que las fórmulas que utilizan las mediciones de partes corporales más no el peso corporal fueron las más precisas. De manera que el método Dunn, que se describió en 1966, el cual utiliza la longitud del hombro al ombligo y un nomograma para determinar la longitud de inserción, se puede utilizar para la colocación del catéter en posición alta o baja. Es importante tener en cuenta que debe agregar siempre la longitud del muñón umbilical. Existen otras mediciones como el método de Shukla y Ferrara, que se describió en 1986, en donde se determinó que la longitud de inserción del catéter en centímetros es igual a 3 por el peso al nacer en kilogramos más 9. Existe otra aproximación que es la fórmula de Wright y colaboradores que se describió en el año 2008, en donde se determinó que la tasa de inserción correcta fue mayor con esta fórmula incluso que con el método Dunn, pero para los recién nacidos a término, los recién nacidos de bajo y muy bajo peso al nacer y los recién nacidos pequeños para la edad gestacional. En general, esta fórmula demostró una colocación más precisa y menos sobreinserción en los recién nacidos de muy bajo peso al nacer. De hecho, Kumar y colaboradores consideraron que, a pesar de que no existe una fórmula universalmente aceptada, la fórmula de Wright es la más cercana y se puede aplicar a todos los recién nacidos. Esta fórmula consiste en que la longitud del catéter en centímetros es igual al peso al nacer en kilogramos por 4 más 7 centímetros. Las revisiones Cochrane recomiendan el uso de heparina desde 0.25 unidades internacionales por mililitro para prolongar la vida útil del catéter al disminuir la incidencia de oclusión o trombosis del catéter. La heparinización con lavados intermitentes por sí sola es ineficaz para prevenir la oclusión.
Por otra parte, la Academia Americana de Pediatría, las guías de práctica clínica basadas en la evidencia del Colegio Americano del Tórax y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan el inicio de dosis bajas de heparina, que se inicia a 0.25 unidades internacionales por mililitro y se puede llevar hasta 1 unidad internacional por mililitro agregadas al líquido de infusión, esto para tratar de mantener la permeabilidad del catéter. Se prefiere la toma de hemocultivos justo después de la inserción y un tiempo máximo de 6 horas después de la inserción.